Apocalipsis, parte 13. La persecución religiosa del primer periodo. En el video anterior hemos hablado de la naturaleza del gobierno del Anticristo en sus primeros 3 años y medio. Principales propósitos del maligno en este primer periodo. Primero, ganarse la confianza de la mayoría a través de los beneficios materiales. Segundo, que dócilmente pongan sus vidas bajo su control total a través de la tecnología. Tercero, identificar a los que se resisten al nuevo orden mundial. Cuarto, incitar a la apostasía a los fieles de la Iglesia Católica a través de la gran prostituta. El Anticristo se comporta como una araña que atrae a los insectos con comida en la tela. Después se dejan atar por ella. Cuando ya no pueden escapar, la araña los mata. Esto será a partir del segundo periodo de 3 años y medio. Pero a esos que se resisten a confiar en él, el resto fiel, que no ha entrado en la iglesia falsa, ya comienza a perseguirlos de diversas formas en los primeros 3 años y medio. No puede esperar porque los teme. El diablo ha determinado acabar con la iglesia en 3 momentos. Primero, en el siglo XXI ha conseguido arruinar su prestigio con los medios de comunicación. Segundo, en la primera mitad de la semana 70 de Daniel la despojará de todos sus bienes. Tercero, en la segunda mitad intentará asesinar a todos sus miembros. Será una prueba terrible para almas heroicas. Vivir bajo esa presión será más duro que morir. Ocurrirá algo parecido a la persecución de la Iglesia en España en el año 1936. En la primera mitad del año, el gobierno comunista español no promovía abiertamente el asesinato de fieles católicos, pero por lo bajo permitía que sus camaradas los mataran y quemaran iglesias sin mover un dedo para impedirlo. Y es muy probable que en algunos casos ayudara solapadamente a la comisión de estos crímenes. Así sería la primera mitad del reinado del Anticristo. Cuando comenzó la Guerra Civil Española, el gobierno comunista lanzó abiertamente sus hordas contra los fieles católicos para exterminarlos. Eso será en la segunda mitad del reinado del Anticristo en todo el mundo. El quinto sello del Apocalipsis habla de la persecución de la primera mitad del reinado del Anticristo contra la Iglesia después de la guerra atómica y hace referencia a otra matanza posterior que completará el número de los mártires. Esto sería en la segunda mitad de ese reinado. Leamos capítulo 6, versículo 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar con fuerte voz: ¿Hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra suerte, por nuestra sangre, de los habitantes de la tierra? Como se echa la culpa de su muerte a los que están viviendo aún en la tierra, el quinto sello se refiere a los primeros mártires del fin de los tiempos. en la primera mitad del reinado del Anticristo.
Piden venganza porque Dios mismo la pide y tienen la voluntad unida a Él. No la piden por interés egoísta, pues en el cielo ya no se puede pecar. Cuando los salmos del Antiguo Testamento hablan de la venganza divina, se ha de entender del deseo de Dios de hacer justicia contra los que no se quieren arrepentir. No se trata de la venganza a modo humano con odio y sin piedad. Versículo 11. Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperasen todavía un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser muertos como ellos. Para el gran triunfo final de la Iglesia de Dios, exige nuestro Señor un determinado número de mártires. Cuantos más pide, mayor será después el triunfo prometido. Estos mártires que faltan son los de la gran persecución del Anticristo en la segunda mitad de su reinado, antes de los 3 días de tinieblas. El símil que hemos puesto de la persecución religiosa en España del 1936 también nos vale para explicar lo más triste de este primer periodo de persecución. Es mucho peor una guerra civil que cualquier otra guerra, porque es una guerra entre compatriotas, vecinos, hermanos. Así será la persecución contra la Iglesia fiel en el primer periodo. El principal enemigo de la Iglesia verdadera será la Iglesia falsa, que describimos en un video anterior. Este gran cisma será trágico, pues dividirá a miembros de una misma familia, a los feligreses de cada parroquia, al clero de una diócesis, a religiosos de la misma orden. Por eso profetiza Jesús en San Lucas capítulo 12, versículo 53. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre. Pero no será una simple división de ideas. La Iglesia falsa, más numerosa y con el apoyo de Satanás, se quedará con todo: dinero, edificios, iglesias, objetos de culto. Se quedará con todo lo que esté a nombre de la Iglesia católica. La Iglesia verdadera quedará en la más absoluta miseria material. Un consagrado, tanto religiosos como sacerdotes, serán echados a la calle desde sus casas o conventos. Por eso muchos de ellos, por su tibieza, se unirán más por miedo que por convicción a la Iglesia falsa y se prostituirán en la herejía con ella. El resto minoritario de los consagrados quedará totalmente despojado sin la menor piedad hacia ancianos y enfermos. ¿Y los laicos? ¿A quiénes seguirán? Lo más fácil será seguir a la Iglesia, que les ofrece confortables centros de culto, a la que puede ofrecerles los documentos de los libros parroquiales. También entre los laicos será una minoría los que permanezcan fieles con la Iglesia verdadera, porque será más difícil encontrar un ministro sagrado para su alimento espiritual. Esta situación no es nueva. Ya se dio en la historia de la Iglesia a nivel local varias veces. 1054. La Iglesia Ortodoxa de Oriente se separa de la Iglesia Católica. Siguieron el cisma casi todos los clérigos de Oriente y la Iglesia cismática se quedó con todos los bienes.
En 1534, el clero inglés tiene que decidir entre ser fiel a Roma o seguir el cisma del rey Enrique VIII. La gran mayoría siguió el cisma. La Iglesia católica quedó despojada de todos sus bienes y perseguido su resto fiel hasta el martirio. En 1790 el clero francés tiene que decidir entre ser fiel a Roma o jurar la Constitución civil cismática de la Revolución Francesa. La Iglesia católica también fue despojada de todos sus bienes y perseguida a muerte. En el año 2020, la gran mayoría de los obispos de la Iglesia Católica de Alemania están exigiendo sí o sí en un sínodo nacional que la Iglesia Católica debe cambiar profundamente su doctrina tradicional. Quieren el sexo libre, aprobación moral de la homosexualidad, ideología de género, sacerdotisas, abolición del celibato y amenazan con una ruptura de mayores consecuencias que la de Lutero. Si eso ocurriese, ¿creen que esos obispos rebeldes se marcharían de sus sedes a fundar otras iglesias y catedrales para su iglesia alemana? Los fieles serán los que se tendrán que marchar. Si esto ocurriese allí, fácilmente se podría contagiar el cisma nacional en otros países donde la conferencia episcopal esté mayoritariamente torcida. Esto sería el preámbulo para la futura iglesia falsa del fin de los tiempos. Los bienes quedarían inscritos a favor de esos cismas con la complicidad de los gobiernos masónicos. Así será en el primer periodo del Anticristo. El clero fiel será despojado de todos sus bienes, que pasarán a la nueva iglesia falsa o gran prostituta de Apocalipsis capítulo 17, gobernada por el falso profeta. Pero esto no para aquí. La autoridad civil satanizada tomará cartas en el asunto y considerará como iglesia auténtica a la iglesia falsa que le adormece la conciencia. Le dará garantías administrativas para que puedan gozar del latrocinio masivo perpetrado contra la iglesia verdadera, la cual perdería todos los juicios si intentara reclamar sus bienes. El poder civil, al amparo de leyes y sentencias amañadas, podrá usar la fuerza para arrancar todos los bienes que posee aún el clero fiel. Los consagrados fieles tendrán que refugiarse en casas de laicos fieles y vivir de limosna como vagabundos. Pero ahora viene lo peor. Y para que se lo crean citaré Apocalipsis capítulo 17 versículo 6, refiriéndose a la gran prostituta. Y vi a la mujer borracha de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla me quedé muy asombrado. Sí, también tú quedarás asombrado con lo que sigue. La iglesia falsa no se conformará con dejar en la miseria a su hermana gemela, la iglesia verdadera. La perseguirá a muerte de tal manera que se emborrachará de la sangre de los mártires. ¿Cómo? Facilitará información para delatar nombres y domicilios, formas de contacto de los católicos fieles para que sean apresados y torturados. Les pondrá trampas sin piedad haciéndose pasar por amigos para ejecutar con alevosía la traición más cruel. Por eso, esta gran prostituta será el enemigo más peligroso de la iglesia fiel. Así se cumple completamente aquella terrible profecía de Jesucristo en San Mateo capítulo 10 versículo 21. Y el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres
y les causarán la muerte. Se han de entender los hermanos, hijos y padres de sangre y también espirituales. El párroco entregará a sus laicos, los laicos a su párroco, el obispo a sus presbíteros y los sacerdotes a su obispo. Así como Cristo fue entregado a Pilato por la jerarquía religiosa judía, los fariseos y saduceos, así la Iglesia fiel será entregada al anticristo por la gran prostituta, la falsa Iglesia. En el primer periodo, esta persecución sangrienta no será abierta sino solapada, no sistemática sino a impulso de grupos más radicales que actúen por su cuenta de manera esporádica, a manera de un grupo paramilitar con el consentimiento secreto del anticristo. Así se ha de entender, pues según la profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 27, la prohibición sistemática del santo sacrificio de la misa será en la segunda mitad del fin de los tiempos. En la década de 1930, durante la Guerra Civil Española y frente a otros problemas en Alemania e Italia, el Papa Pío XI hizo esta misma pregunta: ¿quiénes son los enemigos más peligrosos de la Iglesia? Su respuesta fue la siguiente: los peores perseguidores de la Iglesia han sido sus propios obispos, sacerdotes y religiosos infieles. La oposición desde afuera es terrible, nos da muchos mártires, pero el peor enemigo de la Iglesia son sus propios traidores. Si ya esta situación parece insoportable después de tanto confort durante la Iglesia rica de Sardes en la que estamos ahora, lo que vendrá en el segundo periodo del Anticristo será infinitamente peor. Esa bestia diabólica, teniendo ya el mundo entero en sus manos, desatará toda su ferocidad contra el resto fiel, con todos los adelantos de la tecnología moderna, los que se conocen y los que se mantienen aún bajo secreto de Estado. Dijo el siervo de Dios Monseñor Fulton Sheen en 1950, los cristianos deben comprender que un momento de crisis no es un momento de desesperación, sino una oportunidad, y que tras la crucifixión viene la resurrección. En los tiempos que vienen solo habrá una forma de que las rodillas dejen de temblar, y será caer sobre ellas para rezar. En el siguiente video trataremos con más detalle sobre la gran persecución del Anticristo en el segundo periodo de la semana 70 del profeta Daniel.